Bienvenidos a miércoles. El día de ayer y el día de antier estuvimos bajo la parte de las teorías administrativas. Estuvimos mencionando 7 grandes corrientes administrativas. Mariela, ¿te acuerdas de alguna de las corrientes administrativas que vimos entre el lunes y el martes? Entre el lunes y el martes. Sí, Pues pues las de ayer, ¿no? ayer, La entre antier y ayer. La neoclásica. Ok, la clásica. Me quedo con Mariela con la clásica. Ok, Paola, nómbrame una de las corrientes que no sea clásica. Científica, creo. Científica, clásica, Guadalupe. Esmeralda, perdón. Mande. Nómbrame una de las corrientes administrativas que no sea científica y clásica. La neoclásica. Neoclásica. Enrique, nómbrame otra. La humanista. Humanista, excelente, muy bien. La humanista. Y quedaron ahí 3 en el tintero, ¿no? La estructuralista, la de por objetivos, ¿sí? Y, estábamos con, a ver, tengo clásica, neoclásica. La burocrática. Gracias, eres mi báculo de memoria, excelente la burocrática. Y el día de ayer estábamos en la retroalimentación, diciendo que cuáles eran las favoritas y las no tan favoritas, y resulta ser que por votaciones, como también sucedió algo ayer así, por votaciones la favorita del público fue la clásica, ¿sí? O también un poquito más la humanista, ¿no es cierto? La clásica no, es la menos favorita. La humanista fue la más favorita de ustedes, la segunda que pasó fue la científica, y menciones como la administración por objetivos. Y la menos favorita fue la clásica. Y por ende asociaron a neoclásica seguramente como otra de las menos favoritas. Bueno, ya que vimos esta parte, lo que bueno, por schedule, por agenda, por así decirlo, quiero tocar estos días para unos controles administrativos. Vaya, lo podemos implementar de muchas maneras, pero a mí me gustaría que de alguna manera u otra tuvieran estas herramientas administrativas. Vamos a estar repasando un poquito de número, ¿sí? Pero pues pueden ser muy útiles, ¿vale? Tal vez sean sesiones relativamente diferentes para que de alguna manera vayan contemplándolo. Muy bien, lo que vamos a estar viendo en este día de hoy y un poco del de mañana, ¿sí? Van a ser la hoja de recogida de datos, histograma, diagrama de Pareto, correlación y control. Y voy a agregar, para efectos de ejercicio, un diagrama de afinidad, ¿sí? Un diagrama de afinidad, y también estoy pensando agregar otro diagrama por ahí. La idea es que sean, en este caso, 7 diagramas, pues digamos por número. Digamos que hoy quiero tocar las hojas de recogida de datos, histograma y tal vez un poco de Pareto, ¿sí? Y el diagrama de correlación, control y afinidad lo vamos a tocar el día de mañana. Muy bien. Entonces, de alguna manera u otra, ¿qué es una hoja de recogida de datos? Bueno, una hoja de recogida de datos, literal, sirve para recoger datos. Ok, Cristian, buenos días. Buenos días. Ok, por ejemplo, Cristian, todavía, imagínate que estás estudiando o en el trabajo. Normalmente, ¿en dónde tú recoges o acopias datos? ¿Me puede Primero repetir lo que dijo? pregúntate, ¿qué es recogida de datos, verdad? Pongan cámaras, chicos, pongan cámaras. Eso, gracias, Mariela. Pongan cámaras, los que puedan. Perfecto, Pau, gracias.
Ajá. ¿Te repito la pregunta? Ok. Sí, sí, sí. ¿Trabajaste? Perdón, voy a hacer esto siempre porque a veces se me olvida un poquito. ¿Trabajaste? Sí. ¿Me recuerdas dónde? Trabajaba en una carnicería. Carnicería. Ok. ¿Cómo sabías cuánto vendías en el día? Por las notas. Eso. Y entonces significa que las notas, de alguna manera, eran tu hoja de recogida de datos. Una hojita Exacto. literal físicamente en tu caso, en donde recogías una serie de datos de cómo te iba en el día. Sí. Ajá. Y entonces, precisamente, para eso sirve, ¿sí? Llegaron a hacer un control estadístico de cuánto vendían, cuándo vendían más y cuándo vendían menos, Sí. ¿sí? O se sabían ya sus meses buenos y sus meses malos. Sí. El señor, sí. El señor sí. Ah, excelente. Entonces, para eso justamente en un caso más práctico sirve una hoja de recogida de datos, para que de alguna manera u otra, gracias a la hoja de recogida de datos, gracias Cristian, de alguna manera tú puedas saber cuánto vendiste. Cuando, por ejemplo, tú puedas saber quién hizo más trabajo, que de alguna manera también puedas saber si tienes un mejor resultado, si no lo tienes, qué te hace falta, qué no te hace falta. ¿Sí? Al final del camino, el control, como lo vimos en la clase número 1, sirve como también, o ya bien sea como preventivo o como correctivo. Pero ¿cómo podemos corregir si no tenemos un esquema de medición? ¿Sí? Y por eso es importante una hoja de recogida de datos. En las empresas, normalmente lo vas a ver a través de notas, a través de libros mayores, a través de a lo mejor un esquema. A lo mejor alguien de aquí que trabaja no necesariamente lleve hojas como tal físicas, pero puede ser a lo mejor un Excel, puede ser a lo mejor una base de datos en un sistema, etcétera, 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 ¿no? Y la idea, o también inclusive para los que vayan a hacer tesis o que vayan a investigar, pues van a necesitar recopilar bastante información. Muy bien. Entonces, una hoja de recogidas de datos sirve para eso. Sirve como para poder empezar a identificar algún patrón o algo a través de los datos que tú vayas recogiendo literalmente. Muy bien. Dentro de las hojas de recogida de datos hay 3 clasificaciones. ¿Sí? Uno que es la de datos medibles, otra la que es de datos cuantificables y otra que es hoja de situación de defecto, hoja por situación de defecto. ¿Ok? ¿Qué son las hojas de recogida de datos medibles? Literal, todo aquel que lleve el sistema métrico decimal. O sea, hace que de alguna manera u otra tú puedas ver las dimensiones, tú puedas ver las especificaciones, tú puedas ver las repeticiones de algo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a la hora de estar trabajando, tú quieres tener como una especie de control literal de qué tan bien o qué tan mal está funcionando algo, ¿ok? Regálenme medio minuto. Iván, buenos días. Buenos días, regálenme medio minuto, ¿eh? Entonces se conectó Iván, se conectó Cristian. Va. Entonces, ahí está. Comparto pantalla de vuelta. Entonces, estábamos hablando de que la hoja de recogida de datos medible nos sirve mucho para empezar a ver muchísimas cosas dependiendo de la situación. Por ejemplo, aprovechando, Iván, que te estás conectando. Iván, tú llevas un control, primero de tus ventas. Quiero pensar que llevas en algún registro, en algún lugar, tus ventas, ¿no? No me digas eso. ¿No sabes cuánto vendiste el mes pasado? No, fíjese que no, y es bueno, o sea, dije que empezando el año iba a notar cuántos, qué es lo que vendía y todo eso, pero, no, Ok. no, Entonces, no, malo. llevas, no te quiero decir que malo en específico, pero podría ser muy bueno que notaras, tú sabes la razón, ¿sí? Por ejemplo, algo que tengas en registros, en hojas o en un Excel o algo por el estilo de tu trabajo. No, nada.
De hecho, o sea, me quiero acordar de cuántos comedores vendí, todo eso, y quería llevar un registro entrando el año de cuántos comedores vendo, o sea, y salas, porque es lo que más vendo, entonces, Ujú. y eso quería, pero no lo hice, no lo he Ok. hecho. La pregunta es, ¿qué crees que te detenga? Sí, creo que me tengo. No, soy muy, ¿cómo le diré? Muy, no hago las cosas, o sea, no las hago. O sea, sí las quiero hacer, pero no las hago, o sea, Sí, estoy que llevo el control así no las hago, o sea, sé que o- tengo que hacerlo y no lo hago. ok, ok. Entonces ya es algo personal, digámoslo así. Sí, Ok, 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 ok. Te recomiendo algo. Yo creo, o aprovechando que de alguna manera estamos en una materia que está dirigida a psicólogos, yo creo que habrá que ver qué tipo de forma de desbloquear eso. Normalmente, y te lo voy a poner así, cuando pensamos en cualquier tipo de hoja de control, muchas personas piensan que a partir de eso van a tener que estar controlando cada aspecto de su vida y simplemente ya se imaginan en el parte ese, y a muchas personas les da flojera, perdón que lo diga con esa palabra, ¿sí? Les da ok. flojera o hay una situación como cuando uno hace ejercicio y que no tiene ese hábito, ¿sí? Lo mismito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos imaginamos en el hecho de estar dedicándole muchísimo tiempo a esa actividad muchas veces y como en el inconsciente dice, mejor no. Como por ejemplo también otra cosa que es llevar los registros de tus gastos, ¿no? Llevar los registros de tus gastos, que es algo que te pide contabilidad, ¿sí? De alguna manera u otra también puede ser como, híjole, a partir de ahora me voy a sentir limitado, ¿no? Y muchas personas lo que menos quieren sentir es una limitación, ¿no? Entonces, la cosa es que, no sé si se acuerdan de la clase 1, que les hablaba de la prueba del bombón, del estímulo inmediato sobre el estímulo superior, o del placer versus la dicha, por así decirlo. El placer de cumplir algo, de que te dé rápido un beneficio, versus la dicha de tener algo bien, que es como más duradero, pero más chiquito, ¿no? Entonces, mi recomendación, por dicha, es que puedan empezar a hacer registros de las cosas que a ustedes les importen. ¿Por qué por dicha? No porque le den gusto al maestro, no porque se den gusto simplemente ustedes mismos, sino también inclusive en tu caso por una organización que venda más, ¿sí? Que al final del camino una organización que venda más es más lana para ti. Yo creo que es miedo, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor es miedo a ser. ¿Miedo es entonces? Yo pienso que sí, porque algo así va a ser, porque, no sé, o sea, Y si lo registras, ¿qué pasa? es un control, yo creo, es eso, es que controlar, Hay que trabajar es eso. eso. Lo que Sí, pasa, creo que sí. sí, muy probablemente, Iván, pues tú eres emprendedor. De alguna manera pasaste el mundo del emprendimiento, al lado del empresarial, y seguramente hay una experiencia en algún momento de que el control fue algo negativo. Por ejemplo, que en el trabajo si llegaste a tener un trabajo en donde había un jefe muy exigente, en donde te estresaba el control o algo por el estilo, puede ser un detonador. O alguna situación que haya originado el que el control haya pasado con algún mensaje negativo. Alguna situación, alguien cercano a ti. Entonces, ¿Y cómo se trabaja eso? Bueno, ya es psicología, bueno, ¿verdad? ¿Quién primero, sabe? primero como no sé si ubican como ejemplo las juntas de AA, etcétera, etcétera, que dicen el primer paso es reconocerlo. Ya que reconozcas, pregúntate, justamente eso, ¿cómo lo resuelvo? Ya que tienes en el cómo lo resuelvo, porque cada quien tiene una resolución individual y no quiero exponer, precisamente si te fijaste, nunca dije Iván tú, no, también puede ser Enrique, puede ser Esmeralda, puede ser Alejandra, que tenga una situación similar, no estoy hablando de situaciones, cada quien tiene una diferente. A partir de que reconozcas qué y te preguntes cómo,
tú mismo puedes hacer una prueba y error, ¿no? Decir, mira, ay, si hago esto y si hago esto otro. Por ejemplo, con lo poco que escuché y pensando que no es un tema psicológico, y yo no soy psicólogo, de alguna, digo, lo dejo en claro para que vayamos ahí. Dicho de un administrador, mi recomendación es, piensa la abstracción más sencilla de este registro, ¿sí? Yo te puedo decir sí, no lo trates de ver como en el final, sino como algo sencillito. De hecho, entre más sencillo, mejor, ¿sí? Por ejemplo, una hojita así como con varios cuadritos en donde te dediques son simplemente 10 segundos de tu vida, al final de un día, a lo mejor a registrar tu venta. Por ahí puedes empezar. Por ahí puedes empezar. No quiero que sea algo complicado, no quiero que te lleve así como muchas horas diseñando, como puede ser en una hoja de libreta oficio, o puede ser en cualquier lugar, pero que no te requiera tanto esfuerzo. Sí, por ejemplo, donde me doy cuenta que llevo el control así de las ventas, es por ejemplo cuando en estado de cuenta, pero cuando me depositan, o sea, cuando hago ventas que me depositan dinero, ahí es donde me doy cuenta de lo que me depositaron en el mes. Entonces, pero sí, yo creo que es algo que es un miedo a la mala administración que tengo, o sea, las Bueno, entradas y las salidas, algo así parecido. de alguna manera u otra, si ya te reconociste así, de alguna manera también puedo decir, ¿qué pequeña acción puedo hacer para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Sí? Porque no sé si se acuerdan que alguna vez les llegué a decir, creo que en la segunda clase, cuando estábamos hablando de las necesidades, fue la tercera clase, cuando estábamos hablando de las necesidades, yo les decía que hay muchas personas, y me incluyo, ¿sí? Que a veces nos programamos etiquetas, ¿sí? Yo soy malo para las matemáticas, yo soy esto y esto y esto. Y en realidad no, en realidad simplemente es una circunstancia y una situación que tú tienes, pero que puede cambiar. Todo puede cambiar si tú lo quieres. Y entonces mi recomendación, o más bien, para que te estimule a que te vayas al mundo del control, es si llegas a tener, si le llegas a dedicar un poco de tiempo a control, te lo juro, palabra, y si no, y si lo llegas a hacer rígidamente y no te funciona, te pago un desayuno, algo por el estilo, Iván. ¿Sí? Te lo aseguro que vas a vivir menos estresado. Te aseguro que vas a vender más. Te aseguro que cuando le encuentres el gustito, ya no vas a poder parar. O sea, de que vas a empezar a decir como, ay, ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto otro. ¿Sí? Nada más es como siempre dar el primer paso, ¿no? O sea, sí sé, por ejemplo, por semana, o sea, sí tengo una idea de cuánto vendo y todo, pero de mis gastos no, o sea, están fuera de control, pero sí tengo una idea, o sea, nomás que no lo quiero llevar, o sea, no sé, es algo así, no quiero llevarlo a registrar, pero sí tengo idea de todo eso, o sea, pero no lo registro. Vas Y a no lo tener tengo. finanzas sanas si llegas a tener el control. Muy probablemente cuando vendas más vas a requerir contador. Recuerda que hay una palabra peligrosa que no hemos platicado, pero no te la quiero decir para amargarte la mañana. Y tiene 3 Sí, letras. ¿Mande? se Hacienda, sí, Exacto. estoy registrado y todo. Y si estoy llevando la contabilidad, bueno, ya no, de repente la dejé. Lo que Sí. pasa es que voy así acá al centro y ahí está, porque ahí te pueden llevar la contabilidad. Yo, Ya, ese número. ¿Ibas a decir algo, yo, Cristian? yo, Cristian. Sí. Yo pienso que también tiene miedo Iván, no sé, como a veces ver ver sus ganancias, ¿no? Yo pienso, ¿no? De que pues, ¿cómo le podría explicar? De que ver realmente a veces cuánto gana, a veces gana mucho, a veces gana poco. A lo mejor eso tiene miedo por ver a veces que se va a matar mucho trabajando y a lo mejor gana muy poco. No sé si me doy a entender. Sí, completamente, y te voy a dar una vivencia para que no hablar de Iván y hablar de mí, y así ya no estamos exponiendo nada, ¿no? Hubo una temporada hace cerca de 10 años,
una temporada que yo no tenía empleo, pero tenía ahorros, ¿sí? Y de alguna manera u otra, a mí me pasaba algo bien curioso. Cada vez que sacaba dinero, me costaba mucho esfuerzo y realmente le decía mejor que no, que me mostrara mi estado de cuenta de cuánto me sobraba. Porque no quería ver cómo iba disminuyendo toda esa cantidad de dinero. Y eso es algo hasta psicológico, pues ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces es un momento en donde dices, no quiero ver la realidad, no quiero ver esto, no quiero ver que a lo mejor mucho de lo que yo digo que estoy ganando, a lo mejor mucho se va en gasto, mucho se va en esto, en esto, en esto. Pero la única manera de poder controlar un gasto, la única manera de poder aumentar la venta es primero diagnosticándola y viéndola. Como si fueran insectos, ¿no? Una vez que ves el insecto, en vez de asustarte, mejor agradécelo porque ya sabes que si no te gustan los insectos, puedes hacer algo para eliminarlos. ¿Sí? Ya lo viste. Entonces, por ejemplo, oye, resulta ser, y este ejercicio, ojo, parece que estoy hablando de Iván, pero no lo estoy hablando a Iván, le estoy hablando a todos. Este ejercicio también aplica, por ejemplo, a finanzas personales. Que te das cuenta que después de registrar un tiempo, oye, no sé, y me pasó a mí, por ejemplo, gastaba una cantidad exorbitante en la época que me empecé a hacer mis registros en agua embotellada de sabor. Brutal. Yo pensaba que era como, ay, voy a comprar una agüita ya, voy a comprar una agüita. Y después de registrarlo durante un mes, me di cuenta que el voy a comprar una agüita eran cerca de 900 pesos mensuales. En el puro voy a comprar una agüita. Entonces, oye, pues mejoraste la agüita, si sobre todo es de Jamaica y todo ese tipo de cosas, mejor te la pones en una jarra y tal, y se acabó tu problema de registro de egreso, ¿no? Y cómo ves esas pequeñas cosas que por no darnos cuenta de esos gastos hormiga, pueden significar muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, yo Perdón, iba a pienso decir algo. que, sí, yo pienso que es un miedo al control. Yo lo que, bueno, en mi caso, lo estoy explicando. Yes, 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 por eso Porque, estoy diciendo. porque, ¿verdad? Porque sí me doy cuenta de todo, o sea, sí me doy cuenta dónde estoy tirando el dinero, sí me doy cuenta, cuánto gano, sí me doy cuenta de todo, pero no quiero, y incluso, por ejemplo, yo digo, ¿qué vendo más? O sea, sé todo lo que tengo que hacer, pero no lo hago, o sea, sé la planeación, sé que tengo que tener madera de esto, y sé que es lo que vendo más, pero no lo hago, y entonces es como un miedo. Y en cuestión de control, sí, o sea, sí me doy cuenta de todo, ¿eh? O sea, sé que vendo, cuánto gano y todo, pero no quiero crear estadística, o sea, no quiero hacer eso, no sé por qué. Es A lo parte mejor de eso ti. eso es lo que dice usted, y La es algo prim- que tengo que analizar, ¿verdad? no, Personalmente, ¿sabes ¿verdad? qué? Te voy a cambiar, te la voy a cambiar. Sí. El primer registro, hace cuenta, hazlo impulsivamente, no lo pienses nada. Casi, casi decir, sin pensarlo, haz el primer registro que tengas. O sea, la primera búsqueda. Muchas veces por pensarlo, sí, lo voy a hacer y tal, lo magnificamos, pensamos que es algo muy grande. Yo no quiero que sea algo muy grande la primera vez, sobre todo. Quiero que sea algo rápido, sin pensarlo. De esas cosas que haces como impulsivamente, pues el control también puede ser impulsivo al inicio. ¿Sí? Sin pensarlo, se cuenta así como, ya, lo hice, ni siquiera lo mandes a la mente. ¿Sí? Así como, vamos a contar cuánto hay, vamos a hacer un inventario de qué tengo ahí en el local. Lo ¿Sí? voy a hacer por Algo. semana, lo voy a hacer por semana. Ándale, y ponte así como, a ver, los lunes lo voy a hacer así sin pensarlo mucho, lo que salga, en 5 minutos lo haces. Y con esa pequeña acción, después como en el ejercicio, cuando primero aguantas 5 abdominales y te mega cansas, después aguantas 6, pues lo mismo después vas a registrar con más detenimiento, pero ahorita sí, ¿sí? Ahorita sí como impulsivo, corto, es para ti, si quieres pensarlo así, no lo pienses como para alguien más, no es que le estés dando cuentas a nadie todavía, pero piénsalo así. Ya el día que te quieras hacer millonario le vas a dar cuentas a alguien. Sí, pero ahorita hablemos de esto. Bueno, Iván, digamos, voy a continuar en esta parte, pero ahí te lo dejo, está tu reto del día. Es más, te la cambio. Esa puede ser tu tarea, en vez de la tarea que dejé para todos. ¿Qué dijo? ¿Qué Voy te a dejar dijo? una tarea para todos, pero esa va a ser tu tarea en vez de eso. Me la subes y no pasa nada. Que tu primer registro.
¿Vale? Ah, bueno. Ok. bien. Y así con el que, si quieren que alguien se le suple la tarea, me dice. O le pregunto ahorita, vamos viendo. Bueno, hoja de recogida de datos medible. Puede funcionar, dije, para ventas, puede funcionar para disminuir costos, puede servir también para calidad. Por ejemplo, imagínense que tú produces velas, ¿sí? Y a lo mejor tú tienes que medir, por ejemplo, qué tanta cera le pusiste a cada uno de los vasitos que vas a hacer de vela. Pues órale, vas a estar midiendo una serie de muestras y es medible porque lleva el sistema de medida, porque estamos hablando de peso o de talla o de centímetros o de área o algo que esté en el sistema de medida y que de alguna manera tú estás estableciendo para controlar algo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de eso, pues por ejemplo, en la parte de velas, ¿qué podría pasar? Si tú a lo mejor tienes un estándar en que, por ejemplo, todas las velas tienen que tener el mismo tamaño, para no pensar velas en vasos, sino velas esas en tubito. Si todas las velas tienen que tener el mismo tamaño y te das cuenta de que unas tienen 10 centímetros, otras 12, otras 15 o otras 20, pues está habiendo una diferencia grande en el estándar. Y a lo mejor tú tendrías que ver, oye, pues cuál es la mejor medida para unificarlo. Y a través de eso tú puedes empezar a tomar cursos de acción. Antes no. Si tú querías hacer velas estándar de 15 centímetros y ves la producción que te salen puras de 25, o una de dos, o le empiezas a cortar a todas, o empiezas a ver cómo cambiar el proceso, ¿sí? Y ahí hacemos gala de lo que vimos antier, cuando vimos la parte de la descripción de proceso, ¿no? Como tal. Esa es la hoja de recogida de datos medible. La cuantificable, a diferencia de la medible, tiene que ver con situaciones que no puedes medir, pero que sí puedes contar. No sé si alguno, bueno, en este caso, Ale, creo que tú vienes de Estados Unidos o personas que hayan estudiado inglés, cuando les dicen el how much y how many, la diferencia, pues lo mismito aquí también en la hoja de recogida de datos medibles con la cuantificable. La medible normalmente son sobre cosas que la cuantificable son sobre cosas que no podemos medir, pero que sí cuantificar. Ejemplo, tú puedes medir el color rojo de los Volkswagen. Tú me puedes medir. Pues sí, existen varios tipos de rojos, ¿no? No, se puede Ok. contar. Entonces, ¿sí? Se ¿Cómo? puede contar, ¿no? O Se sea, puede los contar coches, más que medir, los pero pues a lo carros, mejor. los carros. ¿Dónde? Sí, los carros, o sea, se puede contar los carros cuántos son rojos, ¿no? A eso se Exacto, refiere. sí, exacto. Si fuera, por ejemplo, con Ale, con la parte de medir el rojo, sí te la valgo, que por ejemplo puedas decir qué Pantone tenía un lote de 50 carros, ¿no? Y entonces a lo mejor Pantone de rojo tal, Pantone de rojo tal otro. Sí, sí se puede medir. Pero si quieres ver cuántos carros rojos hay en una agencia, pues eso se pueden contar, no se pueden medir. No hay un sistema de medida. La diferencia y por qué estoy dando esta definición lo vamos a utilizar mucho a la hora de implementar histogramas o implementar a lo mejor otra medida de control, ¿vale? Pero hasta el momento, ¿ubican la diferencia entre una y otra? Sí. Uno se mide y otro se cuantifica. ¿Vale? Sí, maestro. ¿Sí, sí? Ok. Todo bien. Muy bien. Y la última es hoja de situación o hoja de datos por situación de defecto. ¿Qué es esto? La hoja de datos de situación de defecto, a mí en lo personal me agrada mucho a la hora de pensar en un control cuando la situación es muy diversa, sobre todo cuando te dedicas a reparar cosas, ¿sí? No sé si, por ejemplo, han ido alguna vez a un taller mecánico. ¿Quién de aquí, de los presentes, ha ido a un taller mecánico? Ahí no los Yo, utilizan. Yo, Pues todos, yo creo, ¿no? ¿Todos? Enrique, te dijiste algo, pero que ya no te alcanzé a escuchar de todo. Perdón. Ahí no los utilizan. En donde más se
Utiliza son de las devoluciones. Ejemplo, también en las devoluciones, sí. No, pero en los carros sí, cuando vas al taller mecánico, en algunos casos, que por ejemplo vas con el laminero y que en el laminero te empieza a señalar el carrito y te empieza a decir, mira, tiene una abolladura aquí, tiene una abolladura acá, tiene una abolladura acá, tiene ta, 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 ta. O cuando vas con la reparación de laptops aquí, estás. O cuando vas a una reparación menor, o también las garantías también, sí, cierto, el área de garantías, sobre todo de algún tipo de detalle, que tienen que ver qué tipo de situación existía. ¿Qué otro lugar también puede llegar a utilizar esto? Ah, no nos vemos tan lejos. Los médicos. Cuando vas a un hospital y que te atienden, no te atiende un solo doctor, sino que te atienden varios doctores, llevan una bitácora, ¿no? No siempre piensen en la hoja de recogida de datos por situación de defecto como una imagencita, que ojo, lo mejor sería que fuera una imagencita, pero hay veces que simplemente con que venga un diagnóstico diferenciado por hoja es más que suficiente para que sea hoja de recogida de datos por situación de defecto. El diagnóstico clínico que te hace un médico y que después otro médico lo ve y que dice, ah, entonces te dieron diazepam, ah, entonces te dieron esto, entonces mira, tu seguimiento es esta parte. Eso significa que hubo una hoja de alguien que empezó a dar un diagnóstico para ti y que otra persona lo está siguiendo. ¿Ok? ¿Por qué es importante una hoja de récord de datos de situación de defectos? En el área médica, importantísima. Si no, se trabajará doble o triple o cuádruple, ¿no? Podría morirse mucha gente. Imagínate que de repente te hacen un diagnóstico previo y resulta ser que eras alérgico a un medicamento. Un médico que de esos de los que te dicen así a la buena primera qué tienes y ni siquiera sabe analizarte más, sin ver la hoja de situación de defectos, te pones el medicamento, bailamos, ¿no? ¿Sí? Entonces es como una evaluación. Claro, una evaluación. La hoja de recogida de datos por situación de defectos es una especie de evaluación. Lo padre de la hoja de recogida de datos por situación de defectos es poder tener muchas de estas evaluaciones para saber una tendencia. Imagínate que, como decías tú, Enrique, podamos medir en un lugar en donde hagan reparaciones, por qué motivo las personas están pidiendo cierta garantía. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver, vemos toda la hoja de un mes, de 2 meses de información de hojas de recogida de datos y vemos la tendencia central. Por ejemplo, imagínense en la tienda de celulares cuando les regresan los celulares las personas porque tienen alguna falla. Pues queremos saber, por ejemplo, ¿qué modelo está fallando más? Queremos saber de qué está fallando ese modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que lo podemos hacer gracias a la hoja de recogida de datos por situación de defecto. ¿Sí? En donde, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Los iPhones se calientan, el iPhone X se calienta mucho al cargarse. Ah, ok, ya sabemos entonces una tendencia. O, oye, ¿sabes qué? Fíjate que salieron malos los auriculares de los Huawei. Y así sucesivamente. Sirven para vender, incluso. Sirven como para saber cuáles son tus límites. Oye, si tú tienes un celular que te está saliendo bastante malito, en cuanto a fallas, aunque la gente de alguna manera lo quiere la mitad, pero te está saliendo con muchas fallas y te está quitando clientes, pues ya no pides tanto ese celular, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera te está salvando ventas. Te está poniendo presencia. Ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna ansiedad hasta el momento? ¿Ninguna ansiedad? Ok. No, maestro, está bien. Todo bien, todo bien. Me queda menos de un minuto y quiero hablar de un poquito de histograma. Entonces, ¿se vuelven a conectar, por favor?